Buenos días, agradecemos su participación en este webinar. Soy Anet Jiménez, socia de BLP, y hoy me corresponde moderar el webinar Consejos Legales para enfrentar al coronavirus. En BLP, como firma legal, tenemos el compromiso directo para con nuestros clientes, sus equipos de trabajo y la comunidad corporativa en general, de brindarles a través de nuestros webinars información asertiva y pronta respecto de temas de interés, modificaciones normativas y recomendaciones legales. Si bien somos conscientes de que el impacto económico del coronavirus variará de un sector a otro, nuestro compromiso de calidad nos obliga a poner a disposición de nuestros clientes nuestra plataforma de servicios legales en aras de brindarles a todos ustedes la información requerida en estos momentos. Queremos cooperar activamente con ustedes en lo que es la preparación de sus planes de acción, así como de los protocolos legales corporativos que ustedes necesitan generar, tanto a nivel interno, en las comunicaciones que vayan a tener con sus cooperadores, y a nivel externo, en lo que se refiere a temas de comunicación con sus consumidores, clientes y especialmente con su cadena de distribución y valor. Nuestros socios, Randall González, especialistas en temas laboral, y Yuri Weinstock, especialista en Derecho de Competencia y Consumidor, abordarán hoy los aspectos legales que a nivel corporativo, privado, consideramos deben ser de vital importancia para las empresas en lo que es el actual entorno generado por el coronavirus COVID-19. Durante la siguiente hora, cada uno de ellos dispondrá de 20 minutos para exponer sus temas y posteriormente concluiremos cada sección con 15 minutos de preguntas que ustedes pueden generar en línea a través de nuestro webinar. Se ha habilitado también, para quienes así lo deseen, una cuenta de correo electrónico a través de la cual pueden eventualmente generarnos sus consultas directamente o sus requerimientos al final del webinar. La cuenta es webinar@blplegal.com. Randall, quisiéramos abordar las distintas modalidades alternativas de trabajo, llamemos teletrabajo, así como los temas importantes que hemos visto en los últimos tiempos que pueden ser de interés a nivel laboral. Háblese principalmente de aspectos concernientes a incapacidades, así como las obligaciones que tanto los patronos como los colaboradores deben tomar en consideración y eventualmente las potestades disciplinarias que se podían tener ante casos de incumplimientos. Te agradezco si nos puedes avanzar en ese tema. Claro, muy buenos días, muchas gracias. Este tema, por la trascendencia que tiene, que todos conocemos, pues por supuesto ha tenido un impacto o está teniendo un impacto pues muy grande a nivel de las organizaciones. Para nadie es un secreto que nuestro código de trabajo es un compendio de normativa que pues tiene una serie de vacíos e inconsistencias. Cuando nos preguntamos si habrá alguna referencia a nivel del código de trabajo con respecto a esta situación que nos permita pues facilitar la toma de decisiones, nos damos cuenta que todo lo contrario. El código, en términos generales, el código de trabajo pues más bien genera dudas, tiene varios vacíos, y a pesar de que es una normativa general que no necesariamente tiene que en manera muy específica solventar este tipo de situaciones o darnos pautas ante situaciones parecidas a esta, pero por lo menos uno esperaría que una regulación laboral sea clara y que dé pues esos lineamientos que las empresas y los patronos necesitan para la toma de decisiones. Si analizamos el código como tal, para hablar primero de esta ley general laboral, vemos que en cuanto a las obligaciones del patrono y de los colaboradores, el código es claro en algo que aplicamos en el día a día y que está muy relacionado con este tema, y es que los patronos tienen una potestad de dirección y de mando en sus organizaciones. ¿Por qué mencionamos esto? Porque dentro de las potestades que tiene el patrono ante una situación como esta es la de emitir directrices, emitir regulaciones, políticas
relacionadas con el tema del COVID-19 y esto lo hace el patrono amparado a ese poder de dirección que tiene en las organizaciones. Ya por supuesto muchas empresas, algunas más antes, otras después, han comenzado a tomar una serie de medidas. Se cuestionan las empresas si estas medidas podrían ser de carácter obligatorio o son de carácter obligatorio para los trabajadores. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere cumplir ese tipo de medidas? ¿Qué acciones podría tomar un patrono? ¿Será que lo puede obligar o no? A pesar de que la respuesta podría sonar lógica y sencilla, vemos que por esto que mencionamos de esas inconsistencias y lagunas que tiene la legislación, pues se dan situaciones que habrá que resolver en cada caso específico y que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos en este webinar y las preguntas que vendrán después para tratar de aclarar hasta donde podamos todos esos temas, hasta donde el tiempo nos lo permita. Vemos entonces que desde el punto de vista del colaborador, del trabajador, existe un artículo en el Código de Trabajo, óigase bien, un artículo en el Código de Trabajo que habla sobre pues, las obligaciones de los trabajadores relacionadas con este tema. Y tal vez creo prudente citarlo textualmente. Es el artículo 71, inciso H del Código de Trabajo, que dice que es obligación de los trabajadores guardar las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. Entonces vean que como primer punto existe una obligación de los trabajadores de acatar estas directrices, órdenes e instrucciones del patrono, siendo que se encuentra debidamente regulado que es una obligación. Y al ser una obligación del trabajador, el incumplimiento de la misma podría acarrear la imposición de una medida disciplinaria. Es importante mencionar que también el artículo 81 del Código de Trabajo, que es el artículo, ustedes recordarán, que trata sobre las causales de despido, este artículo 81 tiene también un inciso que aplica este caso. Dice el inciso C del artículo 81. Cuando el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. ¿Qué sucede cuando un colaborador se resiste a cumplir esas órdenes e instrucciones del patrono? Pues de acuerdo a este inciso del artículo 81, el patrono puede incluso tomar la decisión de despedir sin responsabilidad patronal a un colaborador que pues nos esté generando algún tipo de problema a nivel interno por el no acatamiento de las medidas preventivas que se están dando. Hablábamos sobre qué medidas alternativas puede tomar el patrono ante esta situación que estamos viviendo. ¿Qué medidas alternativas a el hecho de que la persona tenga que venir a trabajar al centro de trabajo como tal? ¿Qué puede hacer el patrono? ¿Qué nos autoriza la ley a hacer para poder tener opciones de trabajo o opciones para mantener a los trabajadores fuera del centro de trabajo? Dentro de esas opciones que menciona la ley, tenemos el permiso con goce de salario. Entendemos que cuando se da un permiso con goce de salario, el patrono está consciente de que al ser un permiso, la persona no necesariamente va a trabajar, no trabaja, es un permiso donde la persona podría dedicarse a lo que quiera y siempre recibiendo el salario. Esta es una opción que se podía dar, nada más que hago la observación que al ser un permiso, la persona podría dedicarse a temas propios y no a temas de trabajo como tal, pero esa es una opción que tenemos. La otra opción que tenemos son los permisos sin goce de salario. Es la misma modalidad, el patrono da el permiso, en este caso sin tener que pagar el salario, pero vean ustedes que hay una diferencia acá importante. Si un colaborador, en este caso, ante esta situación, dice que solicita un permiso con goce de salario,
el patrono no está obligado a dar ese permiso con goce de salario. Si un trabajador no quiere irse de permiso, el patrono no puede obligarlo a que vaya a un permiso sin goce de salario. Entonces vean ustedes que tiene que haber un acuerdo de partes acá. No puede ser una obligación o una imposición de parte del patrono. Tiene que aplicarse el principio de buena fe que rige las relaciones laborales. Ahora bien, podría también ante una circunstancia como esta pensarse el tema de las vacaciones. Nos preguntan si un patrono puede obligar a un colaborador en estas circunstancias a irse de vacaciones. La respuesta ante esa pregunta es no. No puede un patrono obligar porque la naturaleza de las vacaciones es muy diferente a lo que estamos viviendo. Las vacaciones tienen un tema más de profilaxia, de descanso programado, etcétera. Y entonces podría interpretarse que a pesar de la situación de emergencia, no puede un patrono aprovechar para tratar de limpiar saldos de vacaciones, digamos, con colaboradores en una situación como esta. Ahora bien, sí podría un colaborador solicitar vacaciones si así a bien lo tiene y pues no habría ningún problema en ese caso de que pueda disfrutar de ese beneficio. La otra posibilidad o alternativa es el teletrabajo, por supuesto. Y cuando hablamos de teletrabajo, acá se presentan una serie de situaciones que muchas de ellas habrá que analizarlas ya de manera específica, pero para efectos de este ejercicio que estamos haciendo, es importante dejar claro que es correcto que se puede optar por el teletrabajo a pesar de que el patrono no tenga una regulación establecida en este momento con respecto al teletrabajo. Tuvimos una situación donde un cliente nos llama y nos dice que necesita ya mandar a teletrabajar a la mayoría de sus colaboradores, pero no tiene establecido absolutamente nada, no tiene una política, no tiene regulaciones de nada, pero que necesita hacer eso. La respuesta inmediata es hágalo, mande a sus colaboradores a teletrabajar y vamos a documentar esto a posteriori mediante una adenda a su contrato para explicar esta situación. Ahora, el patrono también tiene que tomar en cuenta y el trabajador también que no todos los puestos, por supuesto, son teletrabajables. No todos los puestos se pueden trabajar vía o de una forma remota. Entonces, habrá que determinar qué posiciones sí, qué posiciones no, porque hemos tenido también, no se han concretado, pero situaciones donde un colaborador incluso se siente discriminado, porque un patrono le da la autorización a alguien de que teletrabaje, pero a él o a ella no le da ese permiso. Nuevamente, el patrono va a determinar quién debe o puede teletrabajar de acuerdo a las condiciones de su puesto de trabajo, sus responsabilidades, pero también tomando en cuenta otra serie de factores relacionados pues con tecnología. Si el colaborador tiene la posibilidad de ejercer ese trabajo en el lugar donde dice que lo va a hacer y pues eso se tiene que analizar. Es importante también entonces decir que se puede teletrabajar de manera parcial, o sea, cierto grupo de colaboradores en una empresa pueden teletrabajar, otros no, o sea, que no es que necesariamente se tengan que mandar a todos los colaboradores a teletrabajar, o porque mandamos nada más a uno, entonces no podamos dejar a los otros porque pensemos que estamos entrando en alguna ilegalidad. Entonces, el tema del teletrabajo, que podríamos ahondar ahora con cualquier pregunta que ustedes tengan, con todo el gusto lo hacemos, es una opción, una recomendación a nivel de gobierno, del Ministerio de Trabajo, en términos generales, para que las empresas puedan echar mano de este sistema a la brevedad para poder solventar pues las necesidades de trabajo. Hay un tema importante acá que tiene que ver, es un tema que no se ha mencionado mucho a nivel país, pero es una posibilidad que está establecida a nivel legal en el artículo 73 del Código de Trabajo, y es la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Cómo aplica eso ante una circunstancia como esta? ¿Qué es una suspensión de un contrato de trabajo? Pues
Recordemos que el Código de Trabajo en ese artículo 73 y siguientes posibilita a que el patrono pueda solicitar a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo la suspensión de sus contratos de trabajo. Conste, no es la terminación de la relación laboral o la suspensión de la relación laboral a lo que me estoy refiriendo, es específicamente la suspensión de los contratos de trabajo, por ende se mantiene la relación laboral, pero lo que sucede acá es que cuando se solicita esta suspensión, el patrono no tiene que pagar el salario, el trabajador no tiene que realizar su trabajo. Entonces, este es un aspecto que tienen o están valorando algunas empresas en donde se da la situación de que no pueden teletrabajar, de que por la operatividad de la empresa o el tipo de posiciones que estamos analizando no se puede teletrabajar y el patrono necesita entonces suspender el contrato de trabajo y para eso necesita dejar de pagar los salarios. Esa es una opción que pues tienen los patronos, por supuesto con la afectación que tiene para las partes. Y claro, cuando uno analiza esto, uno por supuesto piensa que los trabajadores necesitan su salario para poder honrar sus deudas y poder tener el estilo de vida que tienen. Y por supuesto el patrono tiene una situación muy compleja cuando está en una situación donde está pagando salarios y por algún motivo las personas no pueden trabajar. Ahí es donde se hace necesario analizar en cada caso específico el tema del teletrabajo, perdón, el tema de la suspensión de los contratos cuando incluso a veces no se puede dar el teletrabajo. Otro de los temas que nos preguntan tiene que ver con el tema de las incapacidades. Recuerden ustedes que al ser una enfermedad, el COVID-19, pues está regulado por los reglamentos, la ley de seguro de salud y reglamentos de incapacidades y licencias. Cuando decimos que está regulado es porque aplica lo que ya todos conocemos. Es una situación donde ante la incapacidad que emita un médico de la caja, pues el colaborador pues podrá suspender el contrato de trabajo. En los 3 primeros días el patrono paga el 50% del salario y a partir del 4.º día la caja paga el 60% del salario y eso, digamos, lo tenemos claro. Es importante mencionar que ayer la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social hizo unas reformas importantes relacionadas con este tema. Me voy a permitir tal vez hacer una referencia muy rápida porque sí creo que este es un tema muy importante en cuanto al tema de las incapacidades y lo que vino a hacer la Junta Directiva de la Caja fue reformar el artículo 10 bis de el reglamento precisamente de incapacidades y con el tema relacionado con el seguro de salud. Dice el 10 bis, incapacidad por alerta sanitaria por coronavirus. Dice, se comprende dentro del concepto de incapacidad señalado en el presente artículo aquellos casos que se encuentran en condición de investigación o probables de que el asegurado pueda padecer de la enfermedad para el otorgamiento de la incapacidad por parte del equipo de salud tratante. Vean ustedes entonces la diferencia. No es ya la incapacidad que tenemos cuando la persona ha sido diagnosticada con la enfermedad como tal, sino que es una incapacidad temporal especial que se va a otorgar para casos que se encuentren en condición de investigación o probables. Esto es totalmente nuevo y es parte entonces de esta nueva regulación excepcional que se está haciendo. Lo otro que se modificó, que consideramos muy importante, es el artículo 2 del reglamento de otorgamiento de incapacidades. Ese artículo decía que en ningún caso se otorgarían incapacidades a personas sanas, aunque fuese para cuidar un paciente enfermo. Y ahora le agregan, excepto en los casos en que se mantenga la vigencia del artículo 10 del reglamento. O sea, que se podría otorgar incluso una incapacidad para una persona sana que vaya a cuidar a un enfermo en una situación como esta. Entonces vean ustedes que son dos modificaciones importantes que tenemos que tener en consideración y que podríamos ampliar
más adelante. Ya casi para terminar esta parte, nada más pues mencionar, también nos han preguntado, ¿qué pasa si un patrono quiere hacer algunas pruebas para determinar si alguna persona tiene algún tipo de síntoma en los centros de trabajo? ¿Será que con eso está invadiendo algún derecho del trabajador? ¿Lo puede hacer o no? ¿Puede obligar al trabajador a? En este sentido, la respuesta es sí. Sí puede el patrono tomar las decisiones en los centros de trabajo y solicitarle a los colaboradores, guardando los derechos fundamentales, constitucionales, de intimidad, de privacidad, de respeto, hacer pruebas nuevamente que no atenten contra eso, que puedan arrojar algún tipo de situación, de conclusión, para que el patrono pueda tomar decisiones. Termino. En cuanto a la obligación de viajes, nos han preguntado si es obligatorio para una persona tener que viajar, un trabajador. Pues bueno, esto va a depender de muchas circunstancias. La recomendación es que los patronos deberían de tratar de evitar este tipo de responsabilidades donde la persona tenga que viajar, estar expuesto a cierto grupo de personas en ciertos países que ya están catalogados como países donde hay que tener un cuidado particular. Y pues claro, la recomendación es tratar de evitar esto y que las personas puedan, ojalá, nuevamente trabajar mediante sistemas tecnológicos. Pero si no hay una circunstancia que pueda justificar el que la persona no tenga que viajar, pues por supuesto está dentro de las responsabilidades, siempre y cuando no se exponga de alguna manera pues la salud de esta persona, y esto podríamos hablar más adelante. Por último, termino con esta parte, queda un vacío, lo podemos hablar ahora, con respecto a situaciones donde la persona no puede teletrabajar, no se suspende el contrato como tal, y entonces, ¿qué hacemos con una persona que mandamos para la casa y que el patrono diga que no le va a pagar el salario y que la persona diga, págueme el salario? Ese caso, hay un vacío legal en ese sentido porque el patrón no tiene la obligación de pagar ese salario. Creo que voy a detenerme acá para darle oportunidad a Uri y poder también después contestar preguntas. Listo, gracias, Randall. Más bien aprovecho este tema que estamos viendo de las condiciones de viaje al exterior de ciertos trabajadores para atender una de las preguntas que nos estaban generando a través del webinar, principalmente enfocada en el hecho de si envían una persona a viajar al extranjero por razones de trabajo y la persona enferma en el exterior, ¿qué nivel de responsabilidad tiene la empresa? Y bien, cuando regresa al país, ¿cómo se hace todo el tema referente al aislamiento y las políticas de aislamiento de esta persona y su reinserción en la empresa y eventualmente los gastos correspondientes a su recuperación? Esta es una pregunta muy interesante porque aquí se mete otro tema que no mencioné, que es el tema de si esta situación podría estar cubierta o no con el seguro de riesgos del trabajo, por ejemplo, o si es la caja mediante la incapacidad normal por enfermedad común la que debería haber este tema. Definitivamente, cuando uno hace el análisis de la regulación relacionada con riesgos del trabajo, y para contestar específicamente la pregunta, llega uno a la conclusión de que sí aplica el concepto de enfermedad laboral en este caso, y que pues debería el patrono poner en conocimiento a el INSS, a activar la póliza de riesgos del trabajo ante una situación como esta, y que sea el INSS el que determine pues qué hacer en un caso específico. Para responder a la pregunta, en este sentido, la persona, pues a pesar de que está afuera, está cubierta con la póliza de riesgos como tal y podría recibir pues las atenciones que se requieran de acuerdo a esas circunstancias. En realidad la empresa no tiene mayor responsabilidad, es una situación donde pues por el hecho de que la persona haya tenido que viajar por razones de trabajo, no es que genere una responsabilidad desde el punto de vista laboral de la empresa de manera automática. Por supuesto, habrá que tomar en cuenta algunas particularidades del tipo de país donde se está enviando, de qué tipo de alertas o situaciones particulares, cómo está catalogada la situación en ese país, si había alguna situación que se pudo haber previsto desde el punto de vista laboral y no se hizo. Habrá que ver el caso específico, pero en términos generales, el hecho de que una persona tenga que seguir viajando, porque así sus responsabilidades laborales lo obligan,
sin que se exponga de manera abierta la seguridad, la salud de esta persona como tal, pues no tiene por qué haber una responsabilidad del patrono en ese sentido. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las eventuales potestades disciplinarias que tendrían los patronos en dos escenarios? El primero, de un trabajador que no quiere ir a trabajar por temor a enfermarse en su lugar de trabajo. Y el segundo, sentido inverso, un trabajador que no quiera irse a su casa, aun cuando exista una disposición o una orden de parte del patrono de teletrabajar o realizar ciertas gestiones desde el hogar. Bien, la potestad disciplinaria del patrono es amplia en este sentido. Lo que aplicaría en este caso es un apercibimiento por escrito, en donde el trabajador debe cumplir las órdenes e instrucciones del patrono. Una persona, porque tenga temor, no quiere decir que eso es una justificación válida para no asistir al centro de trabajo. Para no asistir al centro de trabajo, pues sabemos que debería estar incapacitada la persona o presentar una evidencia que sea razonable. No quiero dejar abierto ese concepto, más bien quiero cerrarlo, pero son casos muy excepcionales. En términos generales, es un apercibimiento y podría el patrono incluso llegar hasta un despido sin responsabilidad patronal. Hasta eso podría darse cuando el patrono ordena, máxime que el patrono tiene que seguir instrucciones que da el Ministerio de Salud. Entonces un colaborador no puede decir, estoy en desacuerdo con el Ministerio de Salud, estoy en desacuerdo con el patrono y yo me quedo aquí y me siguen pagando y yo hago lo que quiera. Se le obliga a esa persona a retirarse y si no podría ser sancionado al punto del despido sin responsabilidad patronal. Perfecto, tomaremos dos preguntas más. La primera es, ¿quién puede ordenar el cierre de un centro de trabajo? Bien, los centros de trabajo se pueden cerrar, no hay muchas formas, pero de diferentes formas. Una de ellas era la que mencionábamos. El patrono podría, mediante el trámite que haga ante la Inspección General de Trabajo y con autorización de la Inspección General de Trabajo por un tema de fuerza mayor, cerrar el centro de trabajo. Es decir, se suspende los contratos totales de la empresa. Entonces podría ser el patrono autorizado por la Inspección de Trabajo. Dos, el Ministerio de Salud podría girar una instrucción para que un centro de trabajo tenga que cerrar por una situación particular que se presente en ese centro. Entonces, digamos que por ahí anda la situación en el caso actual. Gracias. Concluyendo, ¿existe la obligación de parte de los colaboradores de informarle al patrono la existencia de condiciones médicas, háblese diabetes, enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, que puedan agravar su situación en presencia del coronavirus, catalogado ya esto como una condición de pandemia? ¿Existe alguna obligación en ese sentido del colaborador? Bien, aquí se da una serie de situaciones, nuevamente, que habrá que ver en cada caso específico, pero en términos generales, existe una obligación de buena fe y de comunicación que debe haber entre las partes, en donde el patrono debe mantener a los colaboradores debidamente informados del avance, de directrices oficiales que tengan que ver con este tema, pero por otro lado, ya más en específico, el colaborador también tiene la obligación de hacerle ver al patrono pues circunstancias que podrían poner en riesgo su salud. Aquí viene un manejo de esa información al interno de las organizaciones delicado y el derecho que tiene el colaborador nuevamente de que esa circunstancia que está revelando el patrono sea manejada de forma muy confidencial. Entonces aquí es donde viene el tema para responder a la pregunta, sí. Es obligación del colaborador poner al tanto del patrono de circunstancias. Si tiene algún pariente con alguna situación que podría estar como un posible portador del COVID-19, si estuvo en una situación en donde cree que pudo haber tenido algún riesgo o exposición, claro que tiene que haber eso y dependiendo del caso específico, el patrono puede tomar decisiones mediante las medidas alternativas que ya mencioné. Muchísimas gracias. Continuamos con la segunda sección del webinar, enfocada principalmente en temas de derecho del consumidor. Uri Weinstock nos va a exponer sobre este tema.
Uri, recientemente hemos visto la cancelación de eventos masivos, inclusive por directriz gubernamental, y nos interesa ver mucho lo enfocado en temas de responsabilidad, derechos de información, inclusive a nivel de las compañías, su responsabilidad en relación con productos, garantías, y concluir tal vez esta sección viendo aspectos referentes a incumplimientos contractuales que pudiesen darse dentro del marco del coronavirus. No, gracias y bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias. Sí, en efecto, a ver, la parte más visible hasta el momento ha sido el tema de cancelación de eventos, pero esto es un tema que podría afectar a la generalidad de empresas, ¿verdad? O incluso quien ofrece cualquier producto, cualquier servicio a los consumidores podría verse afectado por esta situación, ¿verdad? Entonces sí, existe una orden de cancelar eventos masivos, pero los temas de consumidor no se limitan a eso, sino que abarcan prácticamente todas las relaciones de consumo, ¿verdad? Okay. ¿Por qué puede ser relevante para el comerciante como tal tener claridad sobre temas de derecho de consumidor en estas etapas que nos encontramos actualmente a nivel nacional? Ok, actualmente, digamos, en las empresas típicamente están sucediendo dos cosas en paralelo, ¿verdad? Por un lado, hacia lo interno de la empresa, ¿verdad? A raíz de toda esta situación, se pueden dar una serie de situaciones principalmente relacionadas con la cadena de suministro, ¿verdad? Puede haber escasez de, por ejemplo, muchos productos o componentes de productos que son fabricados en países donde se han dictado cuarentenas, ¿verdad? Entonces puede haber problemas de disponibilidad de producto. Pueden haber cambios de precios de parte de los proveedores, ¿verdad? Que de repente dicen, miren, a raíz de la crisis hay escasez de tal insumo, el precio sube, ¿verdad? Y pueden haber toda una serie de circunstancias que afectan esta cadena de suministro y a la misma vez también hay comportamientos atípicos de los consumidores, ¿verdad? Los consumidores en tiempos de crisis se comportan de una manera muy diferente a como se comportan normalmente. Incluso hemos visto cómo en algunos países hay escasez de papel higiénico, cuando el papel higiénico no tiene nada que ver con la prevención del contagio del virus, pero por alguna razón la gente va y compra cantidades masivas de papel higiénico, ¿verdad? Entonces, existen comportamientos atípicos de consumidores, ¿verdad? Que entonces toda la planificación y todos los planes de la empresa se pueden ver afectados. Y a esto le podemos agregar un elemento, todo esto es lo que pasa, digamos, del negocio hacia adentro, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con la planificación. Pero del negocio hacia afuera también puede haber una afectación. Por ejemplo, el comerciante ya anunció el producto a cierto precio, ¿verdad? O puede tener promociones que están en curso, que están corriendo. Pueden haber también temas de garantía, ¿verdad? Que hay productos en garantía que de repente hay escasez de repuestos. Pueden haber servicios que se han contratado y que se han ejecutado solo en parte. Y en fin, toda esta combinación de situaciones hace que en estos momentos, sobre todo en estos momentos que estamos iniciando una situación que no sabemos todavía cuánto tiempo va a durar, es que ponen sobre la mesa todos estos temas de protección al consumidor para que las empresas deban mapearlos y considerarlos en la toma de decisiones. A nivel del sector comercial privado, ¿cómo se pueden prevenir esta clase de problemas o de riesgos que eventualmente se den del lado de riesgos de consumidor en la cadena de suministros? Okay. Bueno, lo principal que tiene que hacer la empresa es tener políticas claras, ¿verdad? Es difícil que en tiempos normales las empresas tengan una política de cómo actuar en momentos de crisis, por lo menos en temas de consumidor. Es inusual, no se sabe el tipo de crisis que va a haber, digamos, esta situación es una situación que, digamos, hace 1 o 2 años preguntaban y era totalmente imprevista. Pero en estos momentos, en la toma de decisiones, es importante incluir en la ecuación la relación con los consumidores. Sabemos que las empresas en este momento están tomando decisiones muy importantes y muy delicadas, entonces lo primero es incluir el tema del consumidor dentro de ese proceso de toma de decisiones y emitir políticas claras. Y lo segundo es comunicar esas políticas. El derecho a la información y el deber de información es clave en todas las relaciones de consumo. Entonces, si existe un cambio de circunstancias, si existe un evento de fuerza mayor que va a impactar esas relaciones de consumo, lo principal es informarlo. ¿Cómo se informa? Bueno, ahí depende mucho del tipo de empresa y del tipo de producto. Por ejemplo, si es un negocio detallista, un negocio retail, puede informarlo en los puntos de venta, puede informarlo en su publicidad. Algunos productos, por su naturaleza, el comerciante tiene registros de quiénes son los consumidores que le han adquirido el producto. Entonces, con ellos sí se puede hacer una comunicación 1 a 1 de las diferentes circunstancias que pueden afectar esa relación de consumo.
Y aquí tal vez yo creo que puede ser el principal consejo, es empezar a utilizar una figura que aquí en Costa Rica casi nadie la usa, pero que en otros países es muy popular, y es lo que en inglés llaman el rain check. ¿En qué consiste el rain check? Es básicamente, si un consumidor se presenta bueno, el caso de los eventos es el más claro de todos, pero no es solo en los eventos. Supongamos que un comerciante tiene una promoción de un descuento de un producto y de repente hay escasez del producto y no hay, entonces al consumidor se le da un cupón que acredita que dentro del plazo de la promoción el consumidor se presentó a ejercer la compra, que por alguna razón de fuerza mayor no se le pudo cumplir. Entonces, con ese cupón, cuando haya producto, se le van a validar las condiciones de hoy. Lo mismo con la garantía. Supongamos que hay un producto que está en garantía y el consumidor dice, mire, se me estropeó el producto, quiero una reparación y por alguna razón asociada a la crisis no es posible hacerle esa reparación, entonces le pueden dar un cupón que diga, mire, usted sí se presentó dentro del plazo de garantía, por razones ajenas al comerciante no se pudo reparar, entonces cuando se pueda reparar le hacemos valer la garantía porque usted sí lo presentó a tiempo. ¿Qué sucede si eventualmente el comerciante del todo no puede dar cumplimiento a los requerimientos o a los compromisos previos que tiene con el consumidor final? No, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque efectivamente va a haber situaciones en que va a haber un incumplimiento, ¿verdad? Es decir, aquí la gran pregunta es, ¿el incumplimiento está justificado o no? ¿Verdad? Y aquí lo primero que hay que partir es que los contratos con los consumidores, pues claro, desde que se hace un ofrecimiento masivo a los consumidores, ya hay un contrato con una masa de consumidores. Esos contratos son diferentes a los contratos comerciales. Entonces, no es lo mismo invocar fuerza mayor en una relación comercial con un proveedor o con un cliente comerciante que el tema de la fuerza mayor de cara a los consumidores. El estándar de análisis es distinto, ¿verdad? Entonces, se parte que desde el momento en que un comerciante ofrece algo a los consumidores está obligado a cumplirlo, ¿verdad? Y solamente se puede sustraer de esa obligación, solamente, es decir, puede incumplir justificadamente solo en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya una pandemia no es un cheque en blanco ni para el comerciante ni para el consumidor para decir, como hay coronavirus, entonces ya no le cumplo. O el consumidor diga, mire, yo le firmé un contrato donde yo me suscribí a tal servicio, pero como hay coronavirus, entonces ya me quiero eliminar la suscripción, ¿verdad? Es decir, la pandemia no es una carta blanca para salirse de todos los contratos, pero en aquellos casos en que sí sea una causa de incumplimiento, que sí haya una relación directa entre los problemas causados por el coronavirus y la ejecución del contrato, ahí sí se podría invocar, ya sea fuerza mayor, cambio de circunstancias o en fin, la figura legal que aplique. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo de que un comerciante diga, no, yo ahí sí tengo mercadería, pero la voy a guardar. A que un comerciante diga, mire, es que mi proveedor dejó de fabricar el producto porque el país está en cuarentena y cerraron la fábrica, ¿verdad? Entonces, cuando directamente la pandemia sea una causa que impida cumplir con el contrato, entonces ahí sí podría existir una justificación, pero de nuevo ligado a lo que mencionaba antes, siempre y cuando medie una buena fe, y la principal manifestación de la buena fe es la información. Es decir, el comerciante no se tiene que esperar a que tenga un problema para informar de la situación, sino desde el momento en que detecta que podría tener esa situación, ya debe informarlo. Gracias. Me interesa que ahondemos un poco más en el establecimiento de políticas para el cambio de productos en tiempos de crisis. Ok. El tema de cambio de productos, hay dos escenarios. Uno es el cambio de productos porque el consumidor lo quiso cambiar, ¿verdad? Porque se arrepintió de la compra o algo por el estilo. Y otro es el cambio de productos porque el producto tuvo una falla, ¿verdad? Entonces, en el primer escenario, ahí el comerciante tiene libertad de establecer su propia política de cambio de productos. Algunos negocios dicen, yo le doy 7 días para que usted lo pruebe y si se arrepiente me lo trae de vuelta y se lo recibo. Hay otros comerciantes que dicen, no, todas las ventas son finales, ¿verdad? Entonces ahí la obligación es tener una política, pero el contenido de la política el comerciante lo define libremente. Podría haber más flexibilidad en tiempos de crisis, ¿verdad? Pero esa parte sí queda a libertad del comerciante. Lo importante es que esa política se informe claramente. En lo que existe menos discrecionalidad es en responder por fallas ante el producto. Y ahí entramos al tema de la garantía.
¿verdad? Entonces, la garantía normalmente establece primero la posibilidad de reparar el bien, si es que es posible la reparación o si es que es un bien que se puede reparar. Hay algunos que por su naturaleza no se pueden. Entonces, el primer remedio de la garantía es darle la oportunidad al comerciante de reparar el producto. Si el producto no puede ser reparado, entonces ahí sí hay una obligación de o cambiarlo por uno nuevo que no tenga la falla, o por uno equivalente que no tenga la falla, o de devolver el dinero. Hay una excepción y es el derecho al retracto, que es con las ventas hechas fuera del establecimiento. Y ahora, con tanta gente que va a estar en sus casas teletrabajando, yo creo que las compras en línea van a subir un poco más. Sí hay una excepción ahí, porque con las compras en línea sí existe un derecho al retracto, que es que si el consumidor una vez que recibe el bien lo desea devolver dentro de cierto plazo y en ciertas circunstancias puede hacerlo y devolver el producto y que se le devuelva el dinero. Gracias. Volviendo a temas realmente de cómo ha sido la operatividad a nivel comercial en los últimos días, recientemente vimos que los negocios están limitando la cantidad de productos que puede adquirir el consumidor en los puntos finales. ¿Cómo se debe manejar esto de forma asertiva para evitar contingencias a nivel de empresa? Okay. Aquí lo importante es que si existe una limitación o una restricción en las cantidades de cierto producto, primero que sean justificadas, ¿verdad? Siempre entre un marco de buena fe, que sea algo razonable, algo justificado, y segundo, que sea informado adecuadamente. ¿Qué significa informar adecuadamente? Informarlo antes de que el consumidor tome su decisión de compra, ¿verdad? Entonces, el negocio de detallistas puede ser en el anaquel o puede ser en algún rótulo en el establecimiento, ¿verdad? Ya cuando está llegando a la caja a comprar, ya él tomó su decisión de compra, ya ahí es muy tarde, ¿verdad? Entonces, digamos que alguien llegue con esos, el caso más visible de todos, los geles con alcohol. Supongamos que llega una persona con un carrito lleno de geles con alcohol, no sabemos si es que los va a revender o es que es una persona que quiere tener muchos en la casa. Pero digamos, si ya llega a la caja a pagar y ahí le dicen, no, es que solo puede comprar 3, ahí hay un defecto en la información. Pero si cuando la persona está en el establecimiento frente al anaquel y los va a tomar y les dice, solo puede llevarse 3, ahí es un momento oportuno para informar. Es decir, aquí el criterio es, se informa antes que el consumidor tome su decisión de compra. Las variaciones de precios en los productos o los servicios que estén en venta, ¿cuál es el grado de oscilación? ¿Cuáles son las consideraciones legales que deberíamos tener del lado de la empresa privada respecto de esas modificaciones? Tomando en cuenta oferta y demanda, claro está, pero también la situación, digamos, de salud que estamos viendo. Ese es un tema súper delicado. Porque, a ver, si bien en el país la gran mayoría de los precios no están regulados, solo unos cuantos están regulados, sí existe en la ley una prohibición de que el comerciante se aproveche de emergencias o se aproveche de este tipo de situaciones para subir los precios exageradamente y así lucrar excesivamente con la situación que está sucediendo. Entonces, en esos casos lo importante es, ahora, por otro lado, puede ser que el propio comerciante, sus proveedores le subieron los precios, ¿verdad? Y entonces la ley tampoco lo va a obligar a perder plata, ¿verdad? Entonces, aquí sí es importante que cualquier cambio que se dé en los precios sea un cambio que esté justificado. No hay, esa parte no hay que informarlo. El consumidor, el comerciante no está obligado a informarle al consumidor su estructura de costos ni nada, ¿verdad? Pero en caso que alguna autoridad llegue a solicitar, a decir, mire, antes del coronavirus este precio valía X y ahora con el coronavirus vale X más un 20%. Justifíqueme usted esa diferencia. Entonces el comerciante tiene que tener una documentación suficiente para poder mostrar de que sí está actuando de buena fe y que no está especulando ni está tratando de lucrar con la situación. Perfecto, gracias. Quisiera cerrar estos últimos 15 minutos con consultas sobre el tema del consumidor. Me interesa ver, y vemos acá el tema principalmente en los organizadores de eventos. Básicamente se tuvieron que llevar a cabo las cancelaciones por una disposición gubernamental en este sentido. Si no existe culpa del lado de los organizadores de los eventos, ¿qué acciones pueden tomar en este sentido de ellos? ¿Cuáles son las obligaciones a corto, mediano y largo plazo que se deberían prever en ese sentido? Bueno, aquí muchas gracias por la pregunta. A ver, el tema de los eventos es especialmente particular porque hay reglas especiales, reglas específicas para los eventos masivos. Primero, para aclarar cuáles son los eventos que están suspendidos y cuáles no, porque en eso ha habido mucha confusión. Entonces la gente dice que si eventos educativos o eventos religiosos o etcétera. En realidad, el evento que está cancelado no tiene nada que ver con cuál es el contenido
o cuál es la materia que van a tratar en el evento. Para estos efectos, para efectos de la suspensión, lo que consideran concentración masiva es cualquier aglomeración de público que haya más de 4 personas por metro cuadrado. Entonces, es un estándar objetivo, un estándar claro, ¿verdad? Para otros efectos, hay otras definiciones de lo que es un espectáculo público, otras definiciones de lo que es un evento masivo, pero para efectos de la orden sanitaria que dictó el gobierno es todo evento, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Puede ser un concierto o puede ser también una actividad religiosa, una actividad educativa, es lo mismo, ¿verdad? Donde haya una aglomeración de gente de 4 personas o más por metro cuadrado, ya debe, por orden sanitaria, suspenderse. Además de otros que dice el decreto. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, bueno, y sí, me imagino la persona que nos hizo la pregunta lo que dice es, qué injusticia. El organizador ya incurrió en varios costos, ya hizo un esfuerzo muy grande para organizar el evento, sucede algo que no es culpa del organizador y encima tiene que devolverle la plata a los consumidores, ¿verdad? Lo que sucede es que ahí sí existe una norma especial. Ahí la ley sí establece que en casos de conciertos que se hayan vendido, perdón, de eventos que se hayan vendido por adelantado, que por razones ajenas al organizador exista una imposibilidad de hacerlo, se debe devolver el dinero porque así lo dice expresamente el reglamento, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad del organizador llega hasta ahí, ¿verdad? Cualquier otro daño que haya sufrido el consumidor, por ejemplo, alguien que diga, yo viajé especialmente para venir a este evento y ahora me lo cancelaron, ya eso no, porque eso sí ya es ajeno al organizador. No es el organizador el que le está causando el daño, ¿verdad? Entonces, sí existe una responsabilidad de devolver el dinero de las entradas porque hay una norma que así lo dice, pero de ahí en adelante los daños que puede haber sufrido el consumidor ya son ajenos al organizador y no tiene por qué cubrirlos. En contratos que estén en proceso de ejecución, ¿cuáles son las potestades que tiene tanto el comerciante como el consumidor eventualmente para solicitar la suspensión o la terminación de los mismos? Okay. Bueno, esto es un punto importante también porque sí, y esto sucede sobre todo en los contratos de servicios. También puede ser el suministro de un producto, pero lo principal son los contratos de servicios, ¿verdad? Donde se contrata un servicio que se va a prestar a lo largo del tiempo, parte del servicio está siendo ejecutado, y de repente hay una imposibilidad de ejecutar el resto. Aquí el principio es que uno debe tratar de proteger y mantener la relación lo más que se pueda. Entonces, si es algo que se pueda posponer, entonces por un principio de buena fe de ambas partes, el consumidor está obligado a tolerar ciertos inconvenientes causados por la fuerza mayor y el comerciante está obligado también a hacer sus mayores esfuerzos para cumplir a pesar de la fuerza mayor. Entonces, si es algo que se puede posponer, se pospone, se busca otra fecha, etc. Si es algo que definitivamente no se puede posponer, entonces el consumidor pierde su derecho a exigir que se le preste el servicio y el comerciante pierde su derecho a exigir el pago. Es decir, se rescinde el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes por ser un tema de fuerza mayor. Vamos a ver, ¿qué sucede con las penalidades en caso de cancelaciones referentes a reservas de hoteles? Ok. Ese es el caso, bueno, que más se está dando en este momento, ¿verdad? Porque lo primero que está haciendo la gente es dejando de viajar y claro, hay cancelaciones de boletos aéreos, cancelaciones de hoteles y de tours y en fin de otros servicios asociados con el turismo. Aquí lo primero que hay que hacer es revisar las políticas y las condiciones con las cuales se contrató. Eso es lo primero que hay que revisar, ¿verdad? Porque en algunos casos los proveedores sí establecen esa política en caso de cancelación, etcétera. En caso de que no, de que estas políticas no hablen al respecto, bueno, incluso vemos algunas líneas aéreas que, gracias. Incluso vemos algunas líneas aéreas, algunos hoteles que a raíz de o agencias de viaje, que a raíz de la situación que se está dando han cambiado sus políticas y han flexibilizado más la posibilidad de cancelar, pues para darle más tranquilidad a la gente que adquiera los productos, ¿verdad? Producto me refiero a productos turísticos. ¿Qué sucede si las políticas no dicen nada? O que la política dice, bueno, en caso de cancelación hay una penalidad de tanto, ¿verdad? En ese caso la penalidad sí aplicaría, ¿verdad? A menos que realmente exista una fuerza mayor que impida ejecutar el contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el consumidor dice, no, miren, es que, digamos que va a viajar a uno de los países que todavía no están bloqueados, ¿verdad? Pero el consumidor dice, es que tengo temor de contagiarme. Temor totalmente entendible, ¿verdad? Pero eso no es una imposibilidad. Entonces, en ese caso, sí dependerá
ya de si el comerciante desea tener flexibilidad al respecto o no. Ahora, si existe una orden oficial que dice durante los próximos 15 días nadie sale del país, o en el país de destino durante los próximos 15 días nadie entra, ¿verdad? Ahí sí hay una imposibilidad. Entonces ahí en ese caso, diga lo que diga el contrato, sí se debe permitir la cancelación. Gracias. Quisiera darles 2 minutos a cada uno de ustedes para hacer una conclusión en sus temas específicos, principalmente tomando en cuenta las consultas que tuvimos de parte de los participantes y en aras de poder brindar un cierre o un plan de acción específico en cada una de las áreas a los comerciantes, clientes y consumidores. Gracias. Desde la perspectiva laboral, pues por supuesto entendemos que un espacio tan limitado como este en el que estamos hablando, pues no podemos abordar absolutamente todos los temas. Tenemos una cantidad interesantísima de preguntas por una participación masiva que tenemos en este momento, pero creo que importante desde la perspectiva laboral. Si un patrono va a tomar una decisión de alguna medida alternativa, habrá que analizar, por supuesto, cada aspecto específico con las particularidades que esa empresa tiene. Nos están preguntando mucho sobre temas de suspensión del contrato como tal. Y claro, nuevamente, esto habrá que verlo más en detalle. A la hora de tomar una decisión como esta, las implicaciones, nos preguntan el tema de la caja, si seguirá pagándose la caja, los seguros ante una suspensión, quién es el que decreta la suspensión, etcétera. Y no quisiera tal vez entrar en detalle, pese a que la pregunta es muy específica, muy importante y podemos verla luego. Diría que eso es un tema importantísimo en términos generales. Cuando se vaya a tomar una decisión de este tipo, ver las repercusiones que podría tener, porque desde la perspectiva laboral estamos siempre ante una situación actual donde el trabajador podría tratar de generar alguna acción legal en contra del patrono cuando se sienta que de alguna forma se está tomando alguna decisión y la relaciona con un tema de posible acoso laboral o posible discriminación, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la toma de esas decisiones. Me parece que desde la perspectiva laboral, un tema de comunicación, un tema de entendimiento entre las partes, pero más que todo un tema de asesoría muy específica del patrono para tener un entendimiento claro de todos los aspectos relacionados con este tema para que no vaya a darse alguna situación de responsabilidad legal por la toma de alguna decisión en este tema. Muchísimas gracias, Randall. Uri. Sí, a modo de resumen, y si hiciera algo que me gustaría que quienes nos ven se lleven, yo diría 3 cosas, ¿verdad? La primera es en tiempos de crisis, de crisis o de situaciones de este tipo, que se deben tomar decisiones, siempre incorporar el tema de los consumidores dentro de las decisiones que se tomen, no olvidarse de ese tema, porque es un costado importante, ¿verdad? Que muchas veces una buena política puede evitar muchos problemas futuros. Ese es el primero. El segundo, la información, ¿verdad? Y digo, si ya en condiciones normales uno debe ser claro en la información, cuando existe un cambio de circunstancias debe ser más claro todavía, ¿verdad? Entonces, si yo voy a prever escasez de un producto, si yo voy a prever que no va a haber servicio técnico, que no van a haber repuestos, informarlo ya, no informarlo cuando me quede sin mercadería, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que yo lo puedo prever, desde ese momento informarlo por la vía que sea más adecuada según el tipo de producto. Y tercero, lo que mencionaba hace un rato, el uso de los cupones o el uso de los rain checks, ¿verdad? Es incorporar siempre y decir, normalmente dentro de un marco de buena fe, eso es aceptado. En algunos países esto está regulado con mucho detalle, en otros países no como el nuestro, pero sí incorporar ese uso y decir, sí, miren, el comerciante quiere cumplir, el consumidor se presentó a tiempo y cumplió con lo que le toca también, es algo ajeno a las partes que nos impide hacerlo, tome este cupón y cuando la situación se normalice, venga y le hago valer el contrato, ¿verdad? Entonces, si fuera modo de resumen, esas serían como las 3 principales cosas o los 3 principales mensajes que yo daría. Listo, muchísimas gracias. Nada más una consulta y me parece válido en ese sentido. ¿Qué información mínima deberían contener estos cupones para resultar de protección tanto para el comerciante como para el consumidor final? Gracias. Eso dependerá de qué es lo que se ofreció y básicamente lo que debe de hacer valer, lo que debe de incluir
es qué es exactamente el ofrecimiento que hizo el comerciante, la fecha en la que se presentó el consumidor a hacerlo valer y qué derechos le otorga el cupón y cuál es el plazo máximo para ejercer esos derechos, ¿verdad? De ahí en adelante ya se pueden poner otras condiciones, pero eso sería lo mínimo que yo recomendaría incluir. Listo, muchísimas gracias. Tenemos aquí realmente muchas preguntas. Nos comprometemos realmente a volver con ustedes con estos detalles de forma general, de hacerles llegar todos los newsletters y la información de los webinars que nosotros vamos a generar en este sentido. Pero sí quisiera cerrar acá con un tema, Randall, si podemos volver a la parte laboral. Hay varias consultas principalmente enfocadas con contratos laborales. Consolido dos de estas. Dice, ¿cuáles son los requisitos que se debe tener para suspender el contrato laboral y por cuánto tiempo máximamente se puede aplicar la suspensión de este contrato laboral? Claro, decíamos que esto está regulado en el artículo 73 del Código de Trabajo y siguientes. Decíamos que no es algo que se aplique normalmente y por ende es un tanto desconocido el concepto a nivel de empresas en este país, pero que debido a la situación que estamos padeciendo a nivel país, el patrono podría, dependiendo cada caso específico, solicitar a la Dirección de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos de trabajo. El ministerio va a evaluar, principalmente de acuerdo con el artículo 74 del Código de Trabajo, si existe una situación de fuerza mayor o caso fortuito que posibilite la toma de la decisión. Veamos que para efectos de poner algo muy técnico en algo muy sencillo, fuerza mayor es esa situación que aunque pueda ser que se pueda prever, es algo que no podemos evitar y podríamos catalogar una situación como el COVID-19 una situación de fuerza mayor. Por ende, si existe alguna situación particular de un centro de trabajo en donde se requiera producto de esta situación hacer la gestión, se tiene que hacer ante el Ministerio de Trabajo, como decíamos, y se determinará, dependiendo particularidades, cuál sería esa suspensión. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud solicita el cierre de un establecimiento y lo hace por X número de días, pues el patrono podría solicitar la suspensión de los contratos de trabajo amparado a ese requerimiento del Ministerio de Salud. Entonces, la ley no especifica un plazo. Eso va a depender de cada caso concreto. Listo, muchísimas gracias. Aquí hay un tema que creo que me gustaría verlo con Uri. Hay un enfoque, la pregunta va principalmente enfocada en tema laboral, pero también me interesa verlo en la parte del consumidor. ¿Qué sucede si una persona contrae el COVID-19 en el lugar de trabajo? Pero también, ¿qué sucede si se logra demostrar que lo contrajo en algún comercio, etcétera? ¿Cuáles son las disposiciones y ya acá del lado del comerciante privado de la empresa que se deberían prever como para tener un mayor respaldo a las medidas sanitarias que está tomando el comerciante en ese sentido? Claro, no, la pregunta está muy buena porque la ley sí establece una obligación y aquí hay que balancear varias cosas. La primera es que la ley sí establece una obligación que dice que todo daño que un consumidor sufra producto de una relación de consumo es atribuible al comerciante, ¿verdad? Entonces, supongamos, no sé cómo lo hará, pero supongamos que alguien puede demostrar y decir, yo me contagié por estar consumiendo tal producto o tal servicio o por haber ido a tal negocio, ¿verdad? Y viene y reclama al comerciante y decirle, mire, por estar, es que aquí aquí hay una responsabilidad, lo que llaman una responsabilidad objetiva, no hay ni siquiera que demostrar culpa. Cuando hay responsabilidad de producto, por el solo acto de consumo que genere un daño, ya hay responsabilidad aunque no haya culpa, ¿verdad? Pero además estamos en una situación extraordinaria, estamos en una pandemia, estamos en un virus que se sabe que las posibilidades de contagio son grandísimas. Se estima incluso que en algún momento el 50% de la población del mundo en algún momento u otro va a estar contagiado de este virus, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es razonable atribuirle al comerciante el que se haya contagiado? Aquí la recomendación que yo haría es tomar todas las medidas preventivas razonables, ¿verdad? Yo creo que sí. Un comerciante demuestra que tomó todas las medidas preventivas razonables a su alcance
y que a pesar de ello un consumidor se contagió del virus, ya ahí sí ya no sería responsabilidad del comerciante, sería algo ajeno y algo de fuerza mayor. Ahora, si el comerciante no toma ninguna medida, si tiene un lugar insalubre, no acata las recomendaciones que ha emitido el Ministerio de Salud al respecto, es un escenario distinto. Listo, gracias. Cierro con esta última pregunta. Randall, hemos hablado de las opciones de teletrabajo, pero obviamente existen industrias en las cuales teletrabajar no es una opción, como lo mencionabas. Volvemos acá y esta pregunta me parece muy interesante. En el caso de las industrias de producción, si tenemos trabajadores que son pagados por horas y eventualmente debemos cerrar temporalmente la fábrica, ¿cómo es el esquema de pago y qué consideraciones laboralmente deberíamos tener presentes? Claro, como hemos mencionado, si una empresa logra que el ministerio le apruebe la suspensión de los contratos, una suspensión del contrato implica la no realización del trabajo e implica el no pago del salario. Esto para este tipo de empresa o cualquier otra que se decrete esa suspensión. Entonces respondemos la pregunta en el sentido de que no hay esa relación bilateral en el sentido de trabajo y se me paga, porque con la suspensión no se daría. Si optamos por algún otro sistema, pues ya habrá que ver eso y en la mayoría de los casos, nuevamente, existe una obligación del patrono de pagar ese salario, pero ya eso es a conveniencia y acuerdo de ambas partes. Si lo que nos preguntan es específicamente con la suspensión del contrato de trabajo decretada por el ministerio, por la Inspección de Trabajo, tendríamos que ser categóricos en el sentido de que no hay pago de salario ante una situación como esa. Listo, gracias. Realmente queremos agradecerles su asistencia y participación a este webinar. En BLP nos enfocamos en ser sus Business Law Partners y estos webinars lo que procuramos es que les brinden a ustedes como tomadores de decisiones corporativas la orientación legal asertiva tanto respecto de sus empresas, de sus colaboradores, como de la operación diaria de su giro comercial. Para conveniencia de todos ustedes, los invitamos, en caso de que tuvieran cualquier consulta adicional, a contactar al abogado de BLP directamente asignado a su cuenta, o bien, como les indicamos al inicio de la presentación, les estamos habilitando una cuenta correo electrónico a través de la cual nos pueden hacer llegar los requerimientos en relación con los dos temas que hayamos tratado el día de hoy. La cuenta de correo es webinar@blplegal.com. Se la repito, webinar@blplegal.com. Realmente les agradecemos su tiempo, quedamos a sus órdenes y les deseamos un buen día. Gracias.